peor ataque de tiburón de la historia también resultó ser un desastre para la Marina de los Estados Unidos el 30 de julio de 1945. El USS Indianapolis, un crucero gigantesco de la Armada estadounidense, fue hundido por 2 torpedos procedentes de un submarino japonés y se hundió en cuestión de minutos. La Armada no se dio cuenta de que el barco se había perdido hasta 4 días después, cuando cientos de hombres ya flotaban en el océano devorados por los tiburones. Se cree que alrededor de 1.199 miembros de la tripulación terminaron en las aguas del Pacífico y alrededor de 300 personas murieron al instante mientras se hundían con el barco. Al hundirse tan rápido, no hubo tiempo para enviar ningún mensaje a la Marina de los Estados Unidos, lo que supuso que nadie más, aparte del enemigo, supiera lo que había sucedido. Después de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, el barco fue utilizado principalmente como portaaviones en pleno Pacífico. En 1943 se convirtió en el buque insignia de la Quinta Flota de Estados Unidos, bajo el mando del vicealmirante Raymond Spruance. El Indianapolis participó además en el bombardeo de la isla japonesa de Iwo Jima en febrero de 1945. Al mes siguiente, la nave fue dañada por un avión kamikaze japonés frente a la isla de Okinawa, pero su reparación fue rápida y volvió a estar operativo. Hacia finales de julio de 1945, al USS Indianapolis de clase Portland le asignaron la misión de entregar una carga a una base aérea estadounidense en Tinian, una de las Islas Marianas ubicada en el Pacífico Occidental. Sin embargo, nadie a bordo sabía que la carga consistía en piezas para la posterior bomba atómica que sería lanzada en Hiroshima. Tras entregar los componentes, el Indianapolis puso rumbo a Filipinas. Sin embargo, poco después de la medianoche del 30 de julio, el crucero fue avistado por un submarino japonés de clase 1. Los japoneses no dudaron en atacar y torpedearon con éxito el barco estadounidense. La nave fue alcanzada por 2 torpedos que causaron daños irreparables. Uno golpeó un depósito de combustible de aviación y el otro golpeó los tanques de combustible del barco. Las explosiones resultantes partieron el crucero por la mitad. El barco se hundió en 12 minutos y alrededor de 300 marineros perdieron la vida al hundirse. Uno de los supervivientes narró lo que le sucedió una vez el barco estuvo bajo el agua. Nunca vi una balsa salvavidas. Al final, escuché algunos gemidos y gritos y nadé hasta llegar a un grupo de 30 hombres. Me quedé con ellos. Otro superviviente, el capitán Charles B. McVeigh, explicó lo que sucedió en el momento del impacto. Salí despedido de la litera de mi cabina por una explosión muy violenta, seguida, poco después, de otra explosión. El agua me arrastró, por lo que creo que fue una ola provocada por la caída bastante violenta de la proa. 1.196 marineros viajaban a bordo del barco y solo 896 sobrevivieron al hundimiento. Entonces, con todos esos marineros en el agua, ¿qué pasó? Bueno, para empezar, a muchos de ellos les cayó combustible en los ojos, lo que les impidió llegar mucho más lejos. Aquellos que sí podían ver, no eran capaces de ver más allá de unos cuantos metros debido a las olas del mar. Aunque afortunadamente, los supervivientes aseguraron a la prensa que, en su mayor parte, el océano estaba bastante tranquilo. Simplemente se quedaron a flote con sus chalecos salvavidas, esperando, rezando porque llegara la ayuda. Podrían haber pensado que, a pesar del terrible desastre, un equipo de rescate estaría cerca, pero la salvación no llegaría hasta 4 días después, y las cosas empeoraron. Los tiburones siempre han sido un peligro para los militares estadounidenses, especialmente para el personal de la Armada del Pacífico. De hecho, en julio de 1942, la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue la predecesora de la CIA, comenzó a investigar la posibilidad de desarrollar un repelente de tiburones para ser utilizado por los militares navales. Se utilizaron varias sustancias y diferentes combinaciones de estas en varios experimentos de la OSS. Si bien el progreso inicial fue lento, finalmente se encontró una fórmula eficaz que resultó al combinar acetato de cobre con tinte negro. Se propuso colocar esta fórmula en los chalecos salvavidas de los náufragos para mantener a los tiburones alejados, pero desafortunadamente para los militares a bordo del USS Indianapolis, la Marina no les entregó nada de este repelente, el cual fue utilizado hasta en los años 70, incluso por equipos de la NASA que regresaron del espacio y aterrizaron en el océano. Los 800 y pico marineros que sobrevivieron al hundimiento del crucero y sobrevivieron durante la noche fueron recibidos con una visión horrible cuando salió el sol a la mañana siguiente. Según los informes, cientos de tiburones se alimentaron de aquellos que consiguieron sobrevivir a la explosión. Solían atacar por la mañana
y luego desaparecían durante todo el día, dejando, en ocasiones, a muchos hombres malheridos. Los tiburones habían sido atraídos por la sangre de todos los marineros fallecidos o heridos por las explosiones del Indianápolis, así como por el movimiento de muchos cuerpos en el agua. Un superviviente dijo a los hombres que no resultaron heridos: «Gracias a Dios, había muchos muertos flotando en el área». Lo cierto es que sí, habían muchos cuerpos flotando en la zona para que los tiburones se deleitaran, pero el frenesí por comer comenzó a atraer a más y más tiburones. Y cuando los cientos de tiburones que habían llegado terminaron con los cuerpos flotantes, volcaron su atención hacia los vivos. Los marineros que yacían en el agua se percataron rápidamente de que sus posibilidades de sobrevivir aumentarían si permanecían en grupos. De esta manera, podían patear y golpear a los tiburones que se acercaban y vigilarían las espaldas los unos a los otros. Incluso para aquellos que tuvieron la suerte de haber subido a una de las pocas balsas salvavidas que habían sobrevivido al hundimiento, las cosas fueron difíciles. Casi no pudieron recuperar provisiones de comida y agua del crucero porque ésta se había hundido demasiado rápido. Y además, se enfrentaban al hecho de quedar completamente expuestos al sol. La deshidratación fue otro problema importante. Tras 1 o 2 días, algunos hombres estaban tan atormentados por su sed que comenzaron a beber agua de mar, lo que terminó por provocarles un final angustioso. A medida que el envenenamiento por sal surtía efecto, estos hombres se volvían locos y comenzaban a agitarse en un frenesí, lo que no solo atraía a más tiburones, sino que también los ponía nerviosos y los animaba a atacar. A veces, cuando estos hombres no aguantaban más y se ahogaban, se agarraban a otros compañeros en el agua, pero la fuerza de sus luchas arrastraba a sus compañeros bajo las olas. En un intento desesperado por sobrevivir, algunos incluso empujaban los cuerpos de los recientemente fallecidos hacia los tiburones, con el único fin de desviar la atención de aquellas bestias tan despiadadas. 4 días después del hundimiento del USS Indianapolis, los supervivientes fueron avistados desde el aire por la tripulación de un Lockheed PB-1 Ventura en plena ruta de patrulla. Primero, algunos hombres fueron rescatados con valentía cuando un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizó su avión PBJ Catalina en el océano. Posteriormente, el destructor USS Cecil J. vino a recoger al resto de hombres, algunos al borde de la muerte debido a las heridas y a la exposición. De aquellos que sobrevivieron para contar la historia, unos 317 hombres, muchos sufrieron un trastorno de estrés postraumático cuando llegaron a casa. El gobierno de los Estados Unidos decidió retrasar la publicación de la tragedia hasta el 15 de agosto de 1945, el mismo día en que Japón anunció que había aceptado rendirse. El oficial al mando de Indianápolis, el capitán Charles B. McVeigh III, se encontraba entre los supervivientes, como hemos dicho anteriormente, y fue declarado culpable de negligencia por no haber realizado una maniobra en zigzag para ayudar a evadir los submarinos enemigos en febrero de 1946. La Marina interceptó realmente la presencia del submarino japonés que hundió el crucero, pero la descartó como una estratagema para atraer a los barcos estadounidenses al área, con el fin de llevar a cabo una emboscada. Hasta los años 90, fueron muchos los testimonios recogidos por los supervivientes de la tragedia. En cuanto al desafortunado barco, gracias al cofundador de Microsoft, Paul Allen, fue posible grabar en video los restos del naufragio que yacían en el fondo del océano en 2017 con la ayuda de un sumergible. ¿Y tú, crees que habría sobrevivido? Después de todo, lo que no te mata te hace más fuerte. El hundimiento del USS Indianapolis no fue el único incidente sorprendente que ha ocurrido a una nave estadounidense. ¿Y si te dijera que un avión fue capaz de aterrizar con cadáveres a bordo? Si deseas saber más sobre esta historia, solo tienes que hacer clic en este video.